Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo videoblog. Bueno, como veis, el verano se acerca y el mes que viene tendremos la novela del verano. Y estoy hablando de Diego y Sultán, la primera historia de Director Strange Books, apta para todos los públicos y además con personajes que son prácticamente animales, no solo humanos. No, también hay animales. Pues bien, en este videoblog de hoy vamos a tratar un tema que más o menos trata la historia de Diego y Sultán, que es sobre las especies en peligro de extinción, como este caso es el tigre de Bengala, allí en esa historia, sobre la conservación y la protección de esta especie. Pero bueno, en fin, en este videoblog vamos a tratar de estos temas en la vida real y además un tema muy reciente, que esto ya se lleva a cabo desde hace unos años, sobre algunos científicos que están jugando a ser Dios, resucitando especies extintas. Así que nada, vamos al lío. Bueno, primero vamos a empezar con las especies actuales de animales que aún siguen con vida, pero que se encuentran en peligro de extinción y han sido amenazadas a lo largo de los años. Pero en este caso vamos a poner algunos ejemplos porque, claro, al ir desapareciendo algunos ejemplares de distintas especies en peligro de extinción, muchos zoos, muchos acuarios y muchas reservas naturales en sus hábitats naturales han hecho procesos, han hecho conservaciones y criado algunas especies para poder criar y salvarlas. Bien, algunos ejemplos de estos animales está, por ejemplo, el cóndor de California, que es una especie que en los años 80 apenas quedaban 30 ejemplares, pero gracias a su crianza en cautividad, ahora mismo tenemos una gran cantidad de 500 especies, incluso más que eso. También otra especie, por ponerla así, por buscar especies más locales, más cercanas, en este caso de España o de Europa, está por ejemplo el lince ibérico, que, a ver, esta especie en los 2000 se encontraba al borde de la extinción, apenas quedaban como 94 ejemplares. Pero al ir conservándose esta especie, criándola, protegiéndola y conservándola para poder aumentar la población, pues mira, ha dado buen resultado. Actualmente contamos con más de 1000 ejemplares, más de 1000 ejemplares. Y otra especie europea, que también estaba al borde de la extinción, estaba el bisonte europeo, que en los 2010 ya no se encontraban estos animales en lo que es en libertad, en sus hábitats naturales. Pero como ya habían algunos ejemplares de esto en algunos zoos del mundo y de Europa, digamos que estos han tomado sus medidas y han rescatado este animal y los han devuelto a sus hábitats naturales. Incluso también recientemente algunos se han devuelto en su hábitat natural en Madrid. Y también por hablar un ejemplo así, que esta historia, o sea, básicamente trata de Diego y Sultán, es el tigre de Bengala. A ver, el tigre de Bengala, y por así decirlo, muchos tigres de muchos continentes, de muchos países de Asia, ya se encontraban en peligro de extinción, y es una especie que llevaba amenazada desde hace décadas. Pero en este caso, el tigre de Bengala, a ver, es una especie que ya llevaba mucho tiempo amenazada, y en el 2006 apenas quedaban 1400 ejemplares. Pero la India y Nepal han tomado sus medidas en sus hábitats naturales y han conservado esta especie, y ya en 2023 han conseguido obtener un total de tigres de Bengala de más de 300 ejemplares. No, más de 3000 ejemplares. Mucho más que eso. Incluso también ha sido gracias al rescate de estos animales y sus conservaciones en zoos y acuarios, que algunos de ellos incluso han conseguido volver a sus hábitats naturales. Y es todo bien, porque prácticamente el tigre de Bengala, por así decirlo, es el símbolo del sudeste asiático. Y también por poner un ejemplo también reciente, está el caso del rinoceronte blanco. A ver, en el caso del rinoceronte blanco, en el sur, ya esta especie estaba bastante amenazada, ya habían desaparecido unos cuantos ejemplares, pero han conseguido tomar sus propias medidas de precaución y de conservación, y ahora mismo esta especie
vuelve al ecosistema y han conseguido aumentar la población. Pero en el caso de los rinocerontes blancos del norte, solo quedan dos ejemplares en libertad. Y son dos hembras que se encuentran en una reserva natural de Kenia. ¿Que se conservará su especie? ¿Se salvará? Claramente sí, si se toman las medidas exactas. Por hablar de otros animales que ya se encontraban extinguidos desde hace millones de años o incluso miles, a ver, ya con tanta tecnología avanzada, ciencia avanzada y con muchos más científicos que en este mundo, pues bueno, muchos de ellos se han puesto este reto de volver a traer animales extintos a la vida, a la actualidad, al estilo Jurassic Park, por así decirlo. Y a ver, los principales animales que buscan resucitar han sido, por ejemplo, los mamuts lanudos. Que a ver, esta es una especie prehistórica cercana a los elefantes que llevaba extinguida hace más de 9 millones de años. Y entonces, claro, algunos científicos, como por ejemplo la empresa Colossal Bioscience, buscaba resucitar este animal combinando su ADN con el ADN de los elefantes asiáticos y posiblemente reinstaurar estas especies en Siberia para cuidar su ecosistema. Eso por un lado. También se busca resucitar el pájaro dodo. Que a ver, esto prácticamente unas universidades como la MIT e incluso Harvard se han puesto este reto, sobre todo combinando el ADN de este animal como por ejemplo con la de las palomas actuales. También está el caso de la vaca de Heck, que básicamente es un intento de resucitar al luro europeo, que es una especie de bovino extinguida hace años. Que esto se hace a través de cruzamientos selectivos de distintas especies de vacuno actuales. Y otros animales que buscan resucitar, también está el rinoceronte lanudo, el tigre de dientes de sable, pero no. Si algunos os pregunta, ¿los dinosaurios? Bueno, mira, eso de momento no. Los dinosaurios son mucho más difíciles que resucitar a los animales, a los mamíferos de la era glacial. Porque prácticamente lo que estamos diciendo son animales de la era glacial. Aunque bueno, no todos mamíferos. El dodo es un ave. Pero eso, es mucho más difícil. Además que, a ver, todos hemos visto Jurassic Park y Jurassic World. Y prácticamente es como si fueran las consecuencias de que podrían tener si se resucitan a los dinosaurios. Pero bueno, ¿podría tener las mismas consecuencias si se resucitan a los animales de la era glacial? Pues mira, eso habrá que verse. Pero también es que una diferencia es que los dinosaurios y el hombre no son animales que han convivido. Porque, a ver, esto no es como en los Picapiedra que claramente los cavernícolas sí que convivieron con los dinosaurios. No, 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 no. Los dinosaurios ya se habían extinguido mucho antes de que el hombre empezase a evolucionar y que surgieran estos mamíferos que tenemos en la era glacial. Pero bueno, y lo de Ice Age es puro surrealismo. Y que dinosaurios que aún siguen viviendo en el subterráneo, que sobrevivieron a la caída del asteroide. Eso es pura ciencia ficción. Pero bueno, eso. Bueno, desde los 2010 llevan esto de resucitar animales extinguidos y por ahora hemos tenido algunos resultados como este. Ejemplos de estos animales que se han hecho ahora mismo, sobre todo experimentando y ya consiguiendo devolverlos a la vida, ha pasado con algunas especies como por ejemplo el caballo salvaje de Mongolia, que es una especie de caballo que se extinguió en los años 60. Pero gracias a su conservación en zoológicos y conservando parte de su ADN, han conseguido resucitar este animal y algunos ya han conseguido volver a los bosques a las reservas naturales de Mongolia. Pero los más recientes han sido los siguientes. Por ejemplo, en un laboratorio se han insertado el ADN de mamut en unos ratones para ver qué podría salir de ahí y saber si esto podría llevarse a cabo y si esto puede funcionar. Y lo que hemos obtenido ha sido lo siguiente.
unos ratones con el pelo de mamut. O sea, igual de largo y posiblemente con su misma grasa. Que eso básicamente les puede ayudar a los científicos a ver más de cerca cómo eran los mamuts, cómo era su pelaje, su longitud y cómo era su capa de grasa, sobre todo por ver cómo les ayudaba a soportar esos climas helados. Y este experimento, bueno, ha salido bien que ha funcionado con estos ratones. Y posiblemente podrían funcionar más adelante lo pueden probar con elefantes asiáticos, como intentar probar la Colossal Biosins. Y seguramente podríamos ver un mamut vivo en 2027, según estos científicos. Y el caso más reciente que ha pasado en abril ha sido la resurrección del lobo terrible. A ver, esta especie de lobo se conoce por alguna serie conocida como Juego de Tronos. Seguramente la conocéis. El lobo que sale en esa serie es prácticamente es esta especie de lobo, que es una especie prehistórica que se extinguió hace unos años. Pero a ver, intentaron combinarlo con el ADN de lobos actuales, pero claro, no había ni como alguna especie de lobo que podría coincidir con esta especie. Así que lo que hicieron fue como una especie de hibridación con un perro actual. Y entonces hemos obtenido un resultado como este, una pareja de macho y hembra de lobos terribles. Que a ver, son prácticamente híbridos de perro, pero al menos han conseguido resucitarlos. Y esto es casi que una demostración de que esto de Jurassic Park, de resucitar animales extinguidos, ya no es ciencia ficción. Es posible la resurrección de algunos animales de la prehistoria combinándolo con el ADN de otras especies cercanas a ellos. Porque, a ver, sí que tenemos en cuenta una cosa. A ver, en Jurassic Park ya confirmaron que ellos obtenían el ADN de los dinosaurios con los mosquitos, pero no obtenían todo el ADN, o sea, solo tenían un porcentaje, que luego el otro porcentaje lo combinaban con algún animal cercano. Que esto ha pasado, que en Jurassic Park dicen que lo hacen con el ADN de las ranas. Aunque luego también lo vemos en Jurassic World y también tuvieron otros ejemplares de animales actuales de los cuales han combinado su ADN, como serpientes y otros reptiles y lagartos, y anfibios, otras ranas. Que incluso también tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Dilophosaurus de Jurassic Park, que ya se ha demostrado que en realidad cómo han representado a este dinosaurio en esta película no es similar al que era el de la vida real. Porque, a ver, el Dilophosaurus real era mucho más alto. Y además, no tenía las crestas estas llamativas al lado de su cabeza, como pone en la película. Y esto es prácticamente porque lo combinaron con el ADN de un clamidosaurio, este lagarto que sí que tiene esas mismas crestas. Y tampoco escupían veneno, como hace en la película, no. Esto se debe a que lo combinaron con el ADN de la cobra escupidora. Y que esa sí que es capaz de escupirle veneno a sus víctimas, sobre todo apuntando los ojos. Y bueno, esto es lo que se puede decir en cuanto al experimento. O sea, digamos que Jurassic Park ha sido como una base para poder realizar esta resurrección de animales extinguidos. Y ya veremos con qué animales cruzarán para poder resucitar estos animales extinguidos. Porque, a ver, es cierto que, por ejemplo, hemos encontrado alguna vez algún mamut congelado o algún tigre dientes de sable, pero, claro, a ver, eso puede ser su base para sacar el ADN, o incluso sus fósiles, sus huesos fosilizados también son muestra de ADN, que también de ahí se puede sacar algo. Pero ¿se podrá conseguir igual que en Jurassic Park? No se sabe, eso se verá. Pero antes de acabar este videoblog, yo voy a replantearos alguna serie de preguntas para debatir en base a este tema, porque a ver, ¿vosotros creéis que, a ver, esta resurrección de animales extinguidos podría afectar al ecosistema? Porque, a ver, es cierto que al paso de los años, desde que han estado vivos, desde que se extinguieron hasta la fecha, es cierto que el ecosistema ha cambiado. ¿Y esto creéis que podría afectar al ecosistema? Y por otro lado, a ver, por un tema así más divertido, a ver, si resucitasen algunos de estos animales, ¿cuál tendríais más ganas de ver en la vida real?
¿Cuál tenéis más ganas de ver vivo? E incluso, a ver, si al final se sigue llevando esto y se sale de las manos o lo que sea, ¿hasta qué punto creéis que podría llegar la ética de este experimento científico de resurrección de animales extinguidos, ¿Qué pensáis, Bueno, todas las respuestas a estas preguntas, dejármelas en los comentarios. Y nos veremos en el próximo videoblog, con muchas más aventuras y muchas más curiosidades. Hasta la próxima.